La energía de Elegua se manifiesta de maneras misteriosas y poderosas. Imagina tener 21 llaves diferentes para abrir los caminos de tu destino. Eso precisamente son los diversos caminos de este poderoso Orisha. Hoy te voy a revelar los secretos ancestrales de algunos de los caminos más significativos de Elegua, el dueño de los caminos y el destino. Y no solo eso, vamos a descubrir cómo cada uno de estos caminos tiene el poder de transformar situaciones en tu vida de formas que jamás imaginaste. Te adelanto que cuando conozcas sobre Elegua Anyanki, entenderás por qué muchos la consideran una de las energías más poderosas en nuestra religión. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu espacio sagrado para explorar y entender la profundidad de la religión Yoruba y el espiritismo. Aquí compartimos conocimiento ancestral con respeto y dedicación, para que puedas conectar verdaderamente con la sabiduría de los orishas. Y antes de comenzar este viaje espiritual, te invito a que te unas a nuestra familia de Ofun Oshe. Activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre la religión Yoruba y el espiritismo. Cada semana traemos contenido nuevo para alimentar tu espíritu y expandir tu conocimiento. Los caminos de Elegua representan las diferentes manifestaciones y energías de este poderoso Orisha. Cada camino es único, con su propia personalidad, sus características particulares y su forma específica de manifestarse en nuestras vidas. En nuestra tradición conocemos diversos caminos como Elegua Abaile, Elegua Afra, Elegua Agbanukwe, Elegua Akeru, Elegua Agongo Ogo, Elegua Akesan, Elegua Alaleilu, Elegua Alalu Banche, Elegua Alaroye Akokelebiyu, Elegua Anyanki, Elegua Awobara y Elegua Elufe, cada uno con sus propias características especiales. Lo fascinante de estos caminos es que cada manifestación de Elegua cumple un propósito específico en el orden divino. Algunos son mensajeros entre los mundos, otros son guardianes de espacios sagrados. Hay quienes se especializan en la sanación y otros son maestros consejeros en el camino espiritual. Esta sabiduría que hoy compartimos ha sido preservada y transmitida por nuestros mayores, quienes con dedicación han mantenido vivo este conocimiento sagrado. Hoy vamos a adentrarnos en estos misterios para entender mejor cada uno de estos caminos. Comencemos con Elegua Abaile, una manifestación extraordinaria que tiene un papel fundamental en nuestra religión. Este camino de Elegua es conocido como el Gran Intermediario, el mensajero divino que tiene la capacidad de recibir los eboses, que son las ofrendas y sacrificios que hacemos para propiciar el bien en nuestras vidas. Pero Elegua Abaile no solo recibe estos eboses, sino que además posee el don especial de interpretarlos. Imagina tener un mensajero que no solo lleva tu carta, sino que además entiende perfectamente el significado de cada palabra y se asegura de que llegue exactamente a donde debe llegar. Así trabaja Elegua Abaile, interpretando cada ofrenda y asegurándose de que llegue a su destino correcto. En la casa de Osha, Elegua Abaile es una presencia invaluable. Su labor como ayudante es fundamental para mantener el equilibrio y la armonía en los trabajos espirituales. Es como tener un asistente divino que conoce exactamente qué hacer con cada elemento que se le presenta. Este camino nos enseña la importancia de la comunicación precisa y la interpretación correcta en el trabajo espiritual. Nos muestra que cada ofrenda, cada ritual, debe ser realizado con intención clara y propósito definido, porque Él se encargará de que llegue exactamente a donde debe llegar. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los caminos más especiales, Elegua Afra. Este camino tiene una conexión única y poderosa con Babalu Aye, tanto así que cuando recibes a Babalu Aye, Elegua Afra viene con él, son inseparables. Este Elegua tiene su morada en los hospitales, donde trabaja mano a mano con Asojuano, como también se conoce a Babalu Aye, en todo lo relacionado con las enfermedades. Es especialmente reconocido como el protector de los niños contra las enfermedades contagiosas, por eso muchos lo llaman el niño de las enfermedades contagiosas infantiles. Su poder es especialmente notable en casos de sarampión y viruela. Lo fascinante de Elegua Afra es que mora sobre una piedra muy especial, una piedra porosa conocida como piedra pómez. Pero no solo eso, lleva consigo un secreto que lo hace extraordinariamente poderoso en su labor de ayuda y sanación. A diferencia de otros caminos de Elegua, este no recibe aguardiente ni vino de palma,
su bebida predilecta es el vino tinto. Tiene sus raíces en la tierra Arara, y si prestas atención, dicen que puedes escucharlo silbando en las esquinas y calles solitarias. Su collar es único, combinando cuentas negras y blancas que representan el equilibrio entre la enfermedad y la sanación. Sus herramientas son muy particulares. Porta un bastón de viajero y un mortero donde prepara las medicinas. Algo muy característico de este Elegua es que siempre lleva la cara tapada. Es un tabú mirarlo directamente de frente. Existe un pataquí, una historia sagrada, que nos cuenta cómo Elegua Afra demostró su compasión y poder. Fue él quien tendió su mano a Babalú Ayé cuando estaba enfermo. En ese momento crucial, Elegua Afra no dudó en ayudar. Buscó los perros que serían compañeros de Babalú Ayé con la ayuda de Ogún, consiguió las muletas necesarias con Osaín y, lo más importante, intercedió ante Shangó para conseguir el perdón de Olofin. Continuamos nuestro viaje espiritual con Elegua Agbanuque, otro poderoso camino que, al igual que Elegua Afra, tiene sus raíces en la tierra Arara. Este Elegua tiene una misión muy especial. Es el guardián por excelencia de los Silé, las casas de santo. Su protección es tan poderosa que tiene la capacidad de cegar, es decir, confundir y desorientar a cualquier persona que se acerque a los Silé de Osha con malas intenciones. En el mundo de los babalawos, Elegua Agbanuque tiene un lugar privilegiado. Se dice que forma una alianza extraordinaria junto con Eshu Baraquiqueño y Alaroye, convirtiéndose en el mejor aliado que pueden tener los sacerdotes de Ifá. Una característica distintiva de este Elegua es la flecha que adorna su frente, un símbolo de su poder y precisión. Los babalawos lo conocen como el chismoso, pero no en un sentido negativo, es porque nada escapa a su atención. Todo lo que ve y escucha en el Ilé se lo comunica al babalawo, manteniendo así la casa protegida y en orden. Pero su don más extraordinario es la clarividencia. Es a través de Elegua Agbanuque que Orunmila posee esta virtud tan especial. Este camino de Elegua nace y habla en el Odú Baba Ejiogbe, un signo de Ifá de gran poder y significado. Es tan importante su posición en la religión que se le conoce como el Mesías de Ifá y el príncipe de los Eshu, pues en él se encuentran contenidos los secretos tanto del bien como del mal. Un detalle muy importante que debes conocer es que Elegua Agbanuque siempre debe residir en el este del Ilé. Esta ubicación no es casual, es fundamental para que pueda cumplir con su sagrada misión de protección y clarividencia. Ahora vamos a conocer a Elegua Akeru. Este camino, aunque breve en su descripción, tiene una función muy específica y vital en nuestra religión. Es conocido principalmente como un mandadero, pero no cualquier mandadero. Su especialidad es llevar y traer, siendo un intermediario incansable en el plano espiritual. Y siguiendo con nuestro recorrido, encontramos a Elegua Agongo Ogo, quien se distingue por portar siempre un elemento muy particular, su nudoso garrote. Esta herramienta no es un simple bastón, es un instrumento que utiliza tanto para atacar como para defender según sea necesario. Es como un guardián siempre listo para proteger o para abrir camino cuando sea necesario. Llegamos ahora a Elegua Akesan, un camino que nos conecta directamente con el reino de Oyo. Este detalle es significativo porque Oyo fue uno de los reinos más poderosos e influyentes en la historia yoruba, lo que nos habla de la importancia y el linaje real de este camino. Cada uno de estos caminos, aunque descritos de manera concisa, tiene su propia importancia y función en el complejo sistema espiritual de nuestra religión. Cada manifestación de Elegua nos muestra una faceta diferente de su poder y sabiduría. Vamos a adentrarnos ahora en Elegua Alá Le Ilu, un camino que porta un título de gran honor en nuestras ciudades y pueblos. Esta manifestación de Elegua es particularmente interesante porque, aunque se le representa como un Elegua ya entrado en años, es reconocido como un adivino de altísima jerarquía. Su sabiduría, acumulada a través de los años, lo convierte en un consejero invaluable. Ahora, permíteme presentarte a Elegua Alá Lubanché, un camino verdaderamente extraordinario. Este Elegua tiene un poder que pocos poseen. Es el regente supremo del destino. Imagina tener el control sobre todo lo que se piensa hacer, sobre cada situación que pueda surgir, sobre cada paso que se pueda dar.
Y no solo hablamos de los seres humanos, sino también de los mismos orishas. Lo que hace único a Elegua Alalubanché es que posee el Ashe, el poder divino, otorgado por Olodumare mismo para arreglar o desarreglar las cosas. Es por esto que en toda ceremonia se le debe ofrendar y agasajar. Muchas veces sus decisiones pueden parecer contradictorias o difíciles de entender, pero siempre hay una razón profunda detrás de cada una de ellas. Este Elegua es quien abre los caminos y nos ayuda a alcanzar una mejor vida, pero también tiene la facultad de cerrarlos si determina que ese camino nos podría llevar por rumbos que no convienen a nuestro Ori, nuestro destino personal. Es un análisis profundo el que realiza antes de abrir o cerrar cada camino. Sin su permiso y bendición, no podemos dar ni el primer paso para lograr nuestros objetivos, y es Él quien nos acompaña hasta dar el último paso, bendiciendo nuestras obras. Por eso le gusta que siempre se le tenga en cuenta, que se busque su sabio consejo. A Elegua Alalubanché le encantan las manzanas, las guayabas y los dulces agridulces. En cuanto a comida, prefiere los platos picantes y disfruta del aguardiente de caña. También gusta de fumar tanto tabacos como cigarros. Su presencia es imprescindible en cualquier ebó, trabajo espiritual. Los hijos de este camino de Elegua tienen una característica especial. Siempre alcanzan el triunfo cuando siguen sus sabios consejos y aceptan su ayuda. Y esta ayuda la brinda por igual, sin distinción, tanto a Iyaloshas como a Babaloshas y Babalawos en su labor religiosa. Ahora vamos a conocer a Elegua Alaroye a Coquelebillú, y déjenme decirles que este es uno de los caminos más peculiares y llamativos. Cuando hablamos de este Elegua, estamos hablando de una energía que se manifiesta como un niño, pero no cualquier niño. Estamos ante un espíritu verdaderamente travieso y revoltoso. Este Elegua tiene una personalidad muy particular. Le encanta hacer bromas, pero ojo, no son bromas cualquiera. Son bromas que muchos considerarían de mal gusto. Además, tiene un carácter que podríamos llamar complicado. Una de sus características más notables es su memoria. No olvida fácilmente cuando alguien le hace una afrenta o lo ofende. Hay algo muy importante que debes saber sobre este camino. Dicen los mayores que cuando se enoja con el dueño de la casa, puede provocar situaciones bastante incómodas, llegando incluso a ocasionar que la policía visite el hogar. Por eso es fundamental mantener una relación respetuosa y cuidadosa con esta manifestación de Elegua. Es como ese niño que todos conocemos que puede ser encantador, pero también puede crear situaciones complejas cuando no está contento. Esta dualidad en su personalidad nos recuerda la importancia del equilibrio y el respeto en nuestra práctica espiritual. Llegamos ahora a uno de los caminos más poderosos y respetados, Elegua Añanqui. Esta manifestación de Elegua es particularmente especial porque es considerada la madre de todos los Elegua. Sí, has escuchado bien. La madre, la fuente, el origen. Elegua Añanqui es conocida por ser una energía sumamente aguerrida. Su poder y conocimiento son extraordinarios. Vive en el bosque y no hay secreto de la naturaleza que se le escape, lo conoce todo. Una de sus características más impresionantes es su forma de trasladarse. Lo hace en medio de un remolino, manifestando así su poder sobre los elementos. Este camino de Elegua tiene una conexión profunda con la naturaleza y los sewes, las hierbas sagradas. Tiene el don de la sanación y utiliza su conocimiento de las plantas para curar. Pero también es importante saber que cuando se enoja, ¡ay, mi gente! Su furia puede ser tan intensa como una tempestad. Elegua Añanqui nos enseña dos cualidades fundamentales que todo practicante de la religión debería cultivar: la victoria y la firmeza. Es como esa madre que puede ser dulce y sanadora, pero también fuerte e inquebrantable cuando la situación lo requiere. Este camino nos recuerda que en nuestra tradición, la fuerza y el conocimiento no tienen género. La madre de todos los Elegua es uno de los caminos más poderosos y respetados en nuestra religión. Ahora vamos a conocer a Elegua Awo Bara, un camino que nos conecta directamente con la tierra de Oyo. Este Elegua tiene una función muy específica y de gran importancia. Es un adivino que cumple el rol de guardiero en las casas de los Babalawos. Pero su importancia va más allá de ser un simple guardián. Elegua Awo Bara es considerado el sostén, la afirmación misma de Ifá. Es como el pilar que mantiene firme la casa del conocimiento y la adivinación.
Y para cerrar nuestro recorrido por estos caminos, llegamos a Elegua Elufé, uno de los caminos más antiguos que existen. Su antigüedad nos habla de una sabiduría ancestral, de un conocimiento que ha perdurado a través de los tiempos, siendo testigo de innumerables cambios y acontecimientos en nuestra tradición. Y así, mis queridos hermanos y hermanas espirituales, hemos completado nuestro viaje por estos fascinantes caminos de Elegua. Cada uno de ellos nos muestra una faceta diferente de este poderoso Orisha, cada uno con sus características únicas, sus poderes específicos y sus enseñanzas particulares. Recuerden que este conocimiento que hoy compartimos es sagrado, transmitido de generación en generación por nuestros mayores. Les invito a que sigan profundizando en estos conocimientos y no olviden activar la campanita y suscribirse para más contenido sobre nuestra amada religión. Que Elegua, en todos sus caminos, les abra las puertas del conocimiento y la prosperidad. Ashe para todos. Y aunque hoy hemos explorado varios de los caminos fundamentales de Elegua, es importante que sepas que existen muchos más. Caminos como Elegua Baraquiqueñerí, Elegua Bara Ala Azuayo, también conocido como la Suayo, Elegua Agó Meyó, Elegua Biabuná, Elegua Eboriqueque, Elegua Agüere Quiqueño o Quinqueñe y Elegua Agatigagá, son otras manifestaciones poderosas de este Orisha. Cada uno de estos caminos tiene sus propias características y poderes especiales que exploraremos en futuros videos. Porque el conocimiento de nuestra religión es tan profundo como el océano, y cada gota de sabiduría merece su tiempo y su espacio para ser comprendida en su totalidad. Y así, mis queridos hermanos y hermanas espirituales, hemos completado nuestro viaje por estos fascinantes caminos de Elegua. Cada uno de ellos nos muestra una faceta diferente de este poderoso Orisha, cada uno con sus características únicas, sus poderes específicos y sus enseñanzas particulares. Recuerden que este conocimiento que hoy compartimos es sagrado, transmitido de generación en generación por nuestros mayores. Les invito a que sigan profundizando en estos conocimientos y no olviden activar la campanita y suscribirse para más contenido sobre nuestra amada religión. Que Elegua en todos sus caminos les abra las puertas del conocimiento y la prosperidad. Iboru, Iboya, Iboshishe. Que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.